Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El Evangelio y el pecado. El Evangelio bíblico es un evangelio que habla de Dios. Es el Evangelio de Dios. También el Evangelio bíblico es el Evangelio de Cristo, que pone en el centro a Cristo y a este crucificado. Consiguientemente, entonces, el Evangelio bíblico es un evangelio crucéntrico, que pone la cruz de Cristo en el centro, porque entiende que en la cruz de Cristo nace y termina toda revelación. Pero también tenemos que decir que el Evangelio bíblico es un evangelio que denuncia el pecado, que enfrenta el pecado y que confronta el pecado. No podemos pretender predicar el Evangelio sin exponer el pecado, sin denunciar este pecado que tiene cautivo al hombre allí en su naturaleza pecaminosa y en su condición de muerte espiritual, en esta condición de separación total de Dios. No olvidemos, querido hermano, querido amigo, que Jesucristo es enviado por Dios a morir en la cruz del Calvario justamente para solucionar el problema y la realidad del pecado. Ahora, ¿Cristo vino a morir para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios? Cristo vino a morir para enfrentar la ira de Dios. Pero esta ira de Dios había manifestado sobre la raza humana a causa del pecado, a causa de la naturaleza pecaminosa y a causa de la culpa del pecado, a causa de que este hombre se encuentra en un estado de depravación total y se encuentra condenado a las llamas eternas y se encuentra bajo la ira de Dios. Entonces Cristo viene a morir en esta cruz, a enfrentar la ira de Dios, a satisfacer las altas demandas de justicia, de rectitud del Dios de la Biblia. Pero también Jesucristo viene allí a tratar el tema del pecado. Porque Dios no pasará por alto el pecado así como así. Dios tratará el pecado. Y el lugar que Dios escogió para tratar el pecado de la humanidad, para tratar mi pecado y para tratar tu pecado, es la cruz del Calvario, llevando a su Hijo allí a morir por causa del pecado y a causa del pecado. Si usted recuerda, allí en Mateo capítulo 1, versículo 21, está el relato de cuando José, el padre adoptivo de Jesús, tiene que recibir a un ángel que le viene a dar la noticia de que María había concebido del Espíritu Santo. Y le dice el ángel a José, y llamará su nombre Jesús, que debía ponerle por nombre a este niño que iba a nacer, debía llamarlo Jesús. Y el argumento es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué importante es esto. Jesús, el nombre Jesús, es una derivación del nombre de Josué, ¿ya? Y Josué significa Jehová es salvación. Jesús, por lo tanto, significa Jehová es salvación. O también significa Jehová ciertamente salvará. Entonces, cuando el ángel enviado por Dios le dice a José, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, allá en los arbores de la vida de Cristo, allá en los comienzos de la vida de Cristo, allá en plena concepción, Dios ya está diciendo, el pecado será tratado por mi Hijo en la cruz del Calvario, pero el pecado no puede quedar sin ser tratado. Ahora, este niño que iba a nacer es Jesús, que significa Jehová ciertamente salvará o Jehová es salvación. Ahora, según Mateo capítulo 1, versículo 21, el texto que estábamos viendo, va a salvar ¿a quién? ¿A quién va a salvar? El texto dice a su pueblo de sus pecados. Y no es un énfasis en Israel, sino que a su pueblo, su iglesia, estos hombres y mujeres que son de toda lengua, de toda raza, de toda nación, que son judíos y griegos y que han sido alcanzados por medio de la sola gracia, por medio de la sola fe, por medio del poder del Evangelio. Entonces, estas personas son las que conforman su pueblo y estas personas iban a ser salvadas por Jesucristo. Es importante, es categórico que usted y yo tengamos que tener claro esto. Ahora, Jesús vino a salvar
y vino a tratar el tema del pecado en la cruz, y lo iba a tratar muriendo en nuestro lugar, tomando todo nuestro pecado, toda nuestra maldición, toda la culpa del pecado que estaba sobre nosotros, imputándola en el cuerpo de Cristo, y la ira de Dios se iba a desatar allí en la cruz, allí en el altar de la cruz. La ira de Dios iba a venir vehementemente sobre Jesús, y Jesucristo iba a ser molido por nuestros pecados. La preposición por debemos entenderla como en lugar de. Cristo vino a ser molido en la cruz del Calvario en lugar de nosotros, en lugar de nuestra vida pecaminosa, en lugar de nuestra vida separada de Dios. Ahora, ¿de qué tenemos que ser salvados? Del pecado, del poder del pecado, porque el hombre sin Cristo no solo peca, el hombre sin Cristo es un pecador, pero no solo de las consecuencias del pecado. Somos salvos de las consecuencias del pecado y del pecado mismo, porque el hombre, insisto, sin Cristo, el hombre que está lejos de Dios, que está apartado de Dios, es un pecador en teoría y en práctica. El hombre no es un pecador porque peca, el hombre peca porque él es un pecador. Lo que él es rige sus conductas. Y este hombre es un pecador, es un delincuente, está separado de Dios. Y estas cosas hacen que él viva sumido, inmerso, controlado por el pecado y controlado por la naturaleza pecaminosa que todo hombre ha heredado de Adán. Esta es la herencia maldita que toda la raza humana tiene, producto de que Adán, nuestra cabeza federal, pecó allá en Génesis. Y yo les decía que no solo nos tiene que salvar de las consecuencias del pecado, sino que además nos debe salvar del pecado mismo, porque el hombre es pecado. Cristo vino a salvarnos también de la culpa del pecado, de la esclavitud que el pecado produce, de la depravación que ese pecado ha obrado en todas las dimensiones y en todas las formas y en cada uno de los componentes de la humanidad. El pecado ha deformado la forma de pensar, la forma de sentir, la capacidad volitiva, ha dañado el intelecto, ha afectado el espíritu. El hombre está muerto completamente. Cuando Dios le dice a Adán allá en Edén: si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás, no le está diciendo morirá una parte de ti. Toda la conformación del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, mente, emociones, intelecto, sentimientos, capacidad volitiva, conciencia, todo quedará completamente muerto. Todo quedará completamente separado de Dios. Entonces, todo esto son las consecuencias del pecado. Todo esto es la esclavitud del pecado, la depravación que el pecado produce, y de todo esto tiene que ser salvado el hombre por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio es una buena noticia, pero solo para aquellos que entienden por revelación, por la revelación de Cristo, la verdadera condición en la que se encuentran delante de Dios. Lamentablemente el humanismo y el espíritu romano, ha formateado y ha permeado la teología, ha permeado el planteamiento bíblico, ha diluido lo que el Evangelio dice y le ha dicho al hombre que es buena persona y que hay algo bueno en él y que él puede ir a Dios y que él puede acceder a Dios y que si él trabaja en su salvación, Dios se la puede otorgar al final de los tiempos. Y eso bíblicamente es falso. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es antibíblico. Eso va contra lo que el Nuevo Testamento ha establecido, que es la condición del ser humano delante de Dios. Romanos, capítulo 3, si usted me permite leer, versículos 9 al 12, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que plantea el Evangelio, esto es lo que dice el Evangelio de Cristo. Se nos dice en su palabra que estamos enemistados con Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa.
Romanos es enfático en decir que el hombre es enemigo de Dios, porque está subyugado a una naturaleza pecaminosa que ha heredado en esta herencia maldita en nuestra cabeza federal, que es Adán. Romanos 5:12 dice que el pecado fue traído a este mundo por un hombre, ese hombre es Adán. Luego el pecado trajo a la existencia la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, la muerte espiritual, y por esta razón todos los hombres pecan. Por esta razón el hombre es enemigo de Dios a causa de su naturaleza pecaminosa. Ahora, hemos sido rebeldes a la ley de Dios. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede. El hombre es un rebelde en teoría y en práctica. El hombre ha vivido conscientemente dedicado a ir contra Dios, a ofender a Dios, a dañar a Dios. El hombre no quiere cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que el hombre fue creado para la gloria de Dios, pero hoy día, producto del humanismo y producto de esta condición perdida, caída, corrupta, depravada en la que el ser humano se encuentra, el hombre está preocupado de su propia gloria, se ha ensimismado, ha dejado al Dios de la Biblia lejos y ha levantado un altar para sí mismo. Ahora, nadie puede afirmar que es cristiano si no primero afirma que ha nacido muerto, que ha nacido separado de Dios, que ha nacido condenado, que está bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios, y que desde que nació ha sido esclavo de la naturaleza pecaminosa. Y esa terrible condición que hemos descrito es realmente la condición en que todo hombre se encuentra antes de conocer a Cristo, y todo hombre que no conoce a Cristo, esa es la condición en la que él está. Probablemente no eres todo lo malo que pudieras llegar a ser. Probablemente no lo has visto manifestado, no has visto manifestada la maldad en tu vida de manera elocuente. De hecho, es posible que tú te consideres mejor que otras personas, más bondadoso, más benigno, correcto en términos morales, intachable en muchas de las áreas de tu vida. Y es probable que seas un hombre o una mujer lleno de principios morales y que hace un esfuerzo por andar correctamente en esos principios morales. Pero eso no elimina de ninguna manera, el testimonio de la Escritura sobre ti. Y tampoco elimina lo que Dios dice escrituralmente en su palabra con respecto al ser humano. Pero tú también sabes que hay maldad en tu corazón, que no siempre haces bien las cosas. Sabes que hay murmuraciones, que hay malos pensamientos, que hay malos deseos, que hablas mal de más de alguien, que algunas veces han mentido, que hay vanidad, que hay orgullo, que hay altivez. Estas cosas están en toda la raza humana. Por eso es que la Biblia decía en Romanos 3, versículo 9 al 12, que no hay ni siquiera uno que sea bueno, ni uno solo. Mateo 7:11 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vosotros siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Mateo 7, versículo 11 hace una afirmación. El ser humano es malo. Por naturaleza es malo. Cristo dice aquí en este texto que el hombre es una criatura mala, perversa, de la cual salen en ocasiones algunas cosas buenas, algunas cosas benefactoras. Pero en realidad el hombre está apartado de Dios. Jesús dijo que los sanos no tenían necesidad de médico. Jesús dijo que Él no había venido a los justos, sino a los pecadores. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque no hay justos. No existe ni siquiera un solo hombre justo. El hombre es pecador. Cristo entonces vino a morir en la cruz del Calvario, a satisfacer las altas demandas de justicia de Dios, aplacando la ira de Dios con su muerte y el derramamiento de su sangre, y como consecuencia de esto, perdonar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú no puedes seguir esclavo en tus delitos y pecados. Tú debes oír el mensaje del Evangelio, porque Dios te está llamando de las tinieblas a la luz, para que conozcas el poder de la gracia por medio de la fe, que es el don de Dios que Él te quiere dar para creer en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección.